hablar sobre la imagen del juez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Pero bien. Bien, bien. Gracias por venir. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Y Germán? con usted comenzamos hablando la semana pasada del tema de la jueza del caso Maradona. ¿Cómo lo ve al día de hoy? Bueno, varias cosas hay que plantearlo. Hay tres fundamentales. Lo primero es, todos ven como que la doctora únicamente estaba detrás de una frivolidad. Hay algo que está claro, hay mucha plata por detrás de esto. Hay un cameraman que está tomando ahí, que era un trabajador, un profesional y que va a cobrar. Hay un cineasta que estaba ahí y que no es barato, de acuerdo a lo que dicen, y que también alguien pagaba eso. Incluso se ha tirado un número de 25 millones de dólares. ¿Habrá también una participación o no de esta jueza en todo lo que es, digamos, este número que está corriendo? Ese es uno de los temas que hay que ver y analizar. Segundo, nosotros decimos, bueno, la jueza esta, ¿cómo entró? Sí rindió un examen, sí rindió el examen efectivamente, tiene una historia detrás de... Pero los otros jueces que ahora se empiezan a cubrir, ¿sabían o no sabían qué pasaba? Están uno al lado del otro, ¿no? Se conocen hace mucho. Hay que establecer. Bien. ¿El tercero cuál sería? Lo dejo para después. Bien. Doctor, su posición. Con respecto A la actitud de la jueza, si usted... Yo creo que lo que ha lesionado básicamente es la imparcialidad del juez y consecuentemente la independencia de la justicia. Por eso nos desprestigia la justicia argentina en todo el mundo, digamos, porque se ha apartado de los cánones normales, como si un médico no cumple el protocolo de la operación, digamos, y ella se aparta. Yo le decía que el juicio es oral y público, esencialmente, en materia penal. Bueno, la publicidad es para toda la comunidad, que se logra con la presencia de algunas personas en la sala y por los medios de comunicación para que llegue a toda la sociedad. Con transmisión directa, bueno, eso lo ha borrado ella y eso no es una cosa inocente, digamos. No puede ser juez de un tribunal oral y no entender lo que significa la oralidad y la publicidad. ¿Ha sido un error no transmitirlo en vivo? Estoy seguro, porque de todas maneras, el juez el que preside el debate, si ve un asunto que puede ser vulnerar cuestiones íntimas, afectar a la moralidad, digamos, puede interrumpir la transmisión, pero momentáneamente. Pero yo tengo una consigna. Cualquier miembro del público, del pueblo, tiene que, al final del juicio, si ha estado presente siempre, tiene que estar con el mismo nivel de conocimiento que uno de los jueces, porque el expediente no va más y porque eso es oral, por eso es oral. La oralidad, sentido absoluto. No somos más esclavos del expediente porque eso implica secretismo y clandestinidad. O sea, esta señora se ha desbarrancado, como yo digo, porque se ha ido de las pautas legalizadas para la realización de los juicios. Es como si un médico que va a operar se aparta del protocolo quirúrgico. Bueno, obviamente que la responsabilidad debe ser dolosa cuando se aparta del protocolo. Puede cometer una cuestión imprudente o negligente en el protocolo, pero con menor nivel de responsabilidad, pero cuando se aparta expresamente, con voluntad directa, con intención, bueno, la responsabilidad es absoluta de haber violado la ley. Por eso yo digo, si le cabría una cuestión penal, yo pienso en el incumplimiento de los deberes del funcionario público en concurso con el prevaricato. Doctor, usted, su visión.
Yo creo que lo primero, ella se olvidó de todos los principios del Código de Ética Iberoamericano, donde claramente te habla de la transparencia y la integridad. Son personas que están cubriendo un cargo en el cual se diferencia del resto de los cargos públicos que existen. Ellos se tienen que dedicar a impartir justicia, que creo que es uno de los poderes más importantes. Y a ella me parece que le ganó las ganas de ser famosa. Se notaba todo el tiempo durante el juicio en cómo ella se vestía, en cómo actuaba. Bueno, y una vez que salta todo esto sobre la mesa, obviamente que ella en el momento que es elegida jueza para ese juicio sabe que va a estar en un juicio muy importante para la historia y para todo el mundo, porque es una persona que era conocida en todo el mundo. Entonces creo que ella, la soberbia esa de querer ser famosa y conocida, le ganó y se olvidó de todo. Y creo que este es un buen momento también para interpelar a los legisladores provinciales de Tucumán para que podamos tener un código de ética judicial, que no lo tenemos. ¿Cómo que no tenemos? No, nosotros nos basamos en el Código de Ética Iberoamericano, pero en Tucumán se presentó un proyecto en el año 2020, pero no tenemos un Código de Ética provincial. Y creo que este sería un buen momento. ¿Qué encuadraría ese Código de Ética para usted? Ese Código de Ética te habla de todos los principios, el cual te conlleva ser juez. Te habla de la preparación, de la integridad, de la transparencia, de la imparcialidad. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, esta mujer, vamos al Código de Ética, ¿qué violó? Bueno, acá tenemos un montón, porque como decía el doctor, la imparcialidad no es solo parecer, o sea, tiene que ser. El juez está en una función pública, en el cual no es que solamente tiene que mantener una postura dentro del cargo, tiene que mantener una postura dentro de la vida, porque sabe que está en un lugar en el cual siempre va a estar en el ojo. Un juez, por ejemplo, no puede ir a un casino, no se lo puede vincular con el juego, con el alcohol, pero todo esto una persona cuando llega a ser juez lo sabe, y para eso sirve un código de ética. Entonces sería bueno también ahora, con todo esto en boga y con todo lo que ha pasado, poder interpelar a nuestros legisladores para que sigamos avanzando para tener un código de ética provincial. ¿Usted qué opina de eso, un código de ética en la provincia? Me parece importante, pero de todas maneras creo que los principios, las normas, los códigos, establecen claramente cuáles son los roles de los jueces. Lo que pasa es que en materia penal hay un choque de concepciones que todavía dejan huella, que es la apertura hacia el proceso adversarial frente al proceso inquisitorial que viene de España, mientras que el acusatorio o adversarial viene de los anglosajones, pero con origen griego y romano, pero que es mucho más democrático y republicano, y que al final la coronación del adversarial es la instauración del juicio por jurado. Esa es lo más cerca de la mejor realización de una justicia democrática con participación del pueblo, no solamente atendiendo el desarrollo del juicio, controlando como pueblo y público, sino ejerciendo la función de juzgar. Que, digamos, yo digo siempre, en el derecho penal de fondo, abrevemos de los alemanes. En el derecho procesal penal, sigamos a los anglosajones, porque y vamos a lograr la mejor justicia posible, digamos, haciendo esa vinculación. Sí, diga. Se va a pedir ahora, lo que me había dejado para el final, y el doctor me lo recuerda con lo que estaba diciendo, cuando se abre el juicio, se va a pedir, acuérdese, ya la semana pasada yo había anticipado todo lo que pasó esta semana. Le anticipo que van a pedir el sobreseimiento de todos los imputados en este juicio. Porque al ir a la nulidad, van a pedir la defensa, y creo que la doctora Galeto y el profesor me van a asistir en esto, si es que es necesario, por el no bis in idem. Es un principio del derecho en donde nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces, y ya hay jurisprudencia en este sentido,
en donde se provocó la nulidad. Entonces, esto, acuérdese, Germán, lo que le estoy diciendo hoy. Ya lo están anticipando, ¿no? Pero el caso de María Soledad, No, El María Soledad siguió y se le dio pero culpable. se lo hizo. Sí, se lo hizo. Los jueces? Sí, pero Gómez en Formosa hay jurisprudencia en donde dio para adelante y le dieron lugar, ¿no? Yo creo que acá, bueno, de ahora en más va a ser también importante que todos estemos atentos a lo que pasa con esa jueza. Hoy está con una licencia de 90 días, creo, con derecho obviamente a sueldo, todo. Hay que ver si va a juicio político, si renuncia, ya que las consecuencias... Hay una pregunta que me hago. Yo creo que el garantismo no tiene que ser bobo, ¿no? Anticipándome a las posiciones de los defensores, que los respeto, que se valen de los argumentos jurídicos, pero francamente va a un tribunal nuevo, absolutamente, todo queda borrado. Los más sacrificados son los testigos, que tienen que declarar de nuevo. Esa es la carga más dura. Doctor, la foto hot que publicó Clarín, ¿usted qué opina de ese tipo de fotos? ¿Cuál es su visión? Usted como mujer. Yo reitero, creo que estando en un lugar tan importante y en la judicatura, hay que cuidar la vida privada y pública de los ojos de todos, incluso las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy sabemos que todo se difunde, todo. Hay que tener cuidado hasta con un mensaje, con una foto que uno manda, porque uno hoy, por más que la borre, todo queda en la nube, todo sale, todo se puede sacar. Entonces, me parece que bueno, que en este caso no se ha cuidado nada. ¿Usted cree que es causal de cuestionamiento a la jueza por eso? Por la foto, si fuese por la foto sola, podría haber un cuestionamiento, pero si lo ponemos junto con lo que hizo en el juicio, creo que ahí suma un valor más importante y sí es cuestionable. ¿Usted qué dice? No, yo creo que salta a la vista que la concepción sociológica y jurídica que tiene la jueza es que ella es la dueña, que los jueces son los dueños del juicio. Y esto no es así. Esa es la concepción clandestina, secretista del ejercicio. Estaba manejándola como si fuera el capataz de una estancia, lo estaba manejando el juicio, digamos, en el sentido de que preparaba las instancias del documental, no la realización del juicio, que tiene el sentido de determinar las responsabilidades personales en materia penal. Y ella estaba preocupada de... Entonces los que deben estar más preocupados, debieron haber estado más preocupados los imputados, porque tenían la condena ya, porque el final de la película era una condena draconiana, digamos, porque obviamente para levantarle el prestigio a la película. Usted tuvo un pico cuando era juez federal, cuando era camarista, cuando fue el caso Bussi, creo que fue el momento de mayor tensión en su participación. Porque había mucho público y la mitad era a favor de Bussi y la mitad era contra Bussi. Y se reunió tanta gente afuera de la sala que no podían salir encima. Entonces habían quedado encerrados en la sala los busistas y los antibusistas, la familia de Vargas Añace, los organismos por un lado. Y por el otro lado, Bussi tenía alguna popularidad en Tucumán, entonces tenía la mitad de la sala. Entonces las dos mitades, pero se respetaron, ¿no? Hacían exclamaciones, porque fue después de que había leído el veredicto. Bueno, ahí en ese momento hubo 100 gendarmes heridos, cuando el tribunal dispuso no mandarlo a Villa Urquiza, que fuera domiciliaria, criterio que el Tribunal Oral de Tucumán aplicó siempre, el criterio de que en la norma etaria de los 70 años no exige otro elemento, no tiene que estar enfermo, nada. Dice 70 años. Yo la recibí a la Comisión Interpoderes, me vinieron, casi estaba al borde del juicio político, y les dije, modifiquen la ley, no pidan que nosotros con la firma hagamos reforma a la ley.
vayan ustedes y pongan un artículo que diga, para los condenados por delitos de lesa humanidad no vale esta cláusula etaria con respecto a la prisión efectiva domiciliaria, digamos. Doctor, una reflexión más. Le digo una última cosa. Va a haber, escuchándole al profesor de que el juicio por jurado, uno de los imputados que va a aparecer en el segundo semestre va a ir a juicio por jurado, que es una enfermera, Sí. que como existe el derecho a pedir el juicio por jurado, ella lo pidió, y que es quizás, estoy seguro que es el más democrático de la forma de justicia. ¿Algo más? No, la verdad que como reflexión sería qué lástima que sigamos quedando ante los ojos del mundo con un papelón como este en la justicia. Eso creo que es lo que más me duele. Y usted, doctor, ¿cuál sería su reflexión final de todo esto? Que yo coincido con la doctora que tenemos que avanzar hacia la consolidación de una justicia que para superar sus defectos inquisitivos debe avanzar hacia lo adversarial que culmina con el juicio por jurado. Y además deben ser muy bien formados los jueces, porque justamente estas cosas que le pasa a esta señora es porque no conoce bien el rol del juez y sobre todo, como dice bien Nieva Fenol, hay que eliminar los sesgos. Por ejemplo, si uno está en un grupo social muy cerrado, un grupo elitista, es muy probable que siga las pautas que le indique al grupo social, salvo que sea un juez muy bien formado. Entonces, los roles que tiene las escuelas judiciales, preparándolos para que superen esos tipos de anclajes que tiene el juez, que son viciosos, son importantísimos. ¿Usted cree que te comentamos bien los jueces? Yo creo que, como avanzó con el sistema adversarial, está mucho más ágil la justicia penal. No son perfectos, pero han mejorado mucho el servicio de justicia. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.